La música es un elemento muy importante en nuestra cultura y creo que todos los puertorriqueños, o la inmensa mayoría, disfrutamos de esa expresión cultural. En la tarde de hoy vamos a conversar más precisamente sobre las letras, los mensajes o lo que más comúnmente conocemos como la lírica de las canciones. Hoy día muchos investigadores, personas que estudian el cerebro humano, hablan de cómo la información y los mensajes que recibimos influyen en nuestros pensamientos y además, por consecuencia, en nuestras acciones. Es decir, cómo toda la información que recibimos puede incidir en nuestra conducta. Hoy aspiramos a crear una dinámica de diálogo, donde podamos escuchar distintos puntos de vista y llegar a nuestra conversatorio, una educadora conocida, escritora y colaboradora de nuestra biblioteca, la doctora Miriam Mercado Maldonado. Ella estará en unos minutos presentándonos a nuestros invitados de la tarde de hoy. Quiero agradecerles nuevamente que hayan aceptado esta invitación. Espero que disfrutemos mucho de esta actividad. Quiero agradecer de parte de la biblioteca y de mi parte tanto a la doctora Mercado como a la señora Isabel Fontanes y al doctor Luis González Martínez, que nos acompaña desde Dallas de forma virtual. Así es que sin más preámbulos, voy a dejarles con la doctora Mercado y gracias por estar. Y entonces, en el lado de allá, un poquito más lejos, tenemos al profesor, el doctor Luis A. González. Saludos. Desde ahora le agradecemos a este grupo de jóvenes puertorriqueños como usted. Mucho orgullo. Este espacio de tiempo lo vemos ahí en su escenario de trabajo, el cual también ahorita nos puede contar algo. Sí. Posee un bachillerato en educación con una concentración en teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Luego tiene una maestría en Bellas Artes de la Universidad del Turabo y más adelante adquiere un doctorado en Historia de las Américas de la Universidad Interamericana. Tiene más de 20 años de experiencia como educador. Durante los años 2012 y 2013 escribe y publica varios libros de teatro, los cuales hoy en día el Departamento de Educación ha integrado como parte de su currículo. En el 2015 el doctor González se traslada al estado de Texas, en donde colabora como profesor adjunto de historia y de teatro en varias instituciones educativas en la ciudad de Dallas. Actualmente y desde el 2018, el doctor González es colaborador y publica artículos para la revista educativa y cultural Desde Cero, y esa copia que tienen en sus manos es el artículo que él publicó en la revista Desde Cero, y por la cual de alguna manera la revista llegó hasta la biblioteca y surgió la iniciativa partiendo de ese artículo de contactar al doctor y de contactar a nuestra querida Isabel para tener este conversatorio con ustedes. Siéntanse en la libertad de colaborar, si quieren comentar, aunque al final hay una parte de preguntas y respuestas, pero si en algún momento se da esa inquietud libremente, porque hoy aquí ustedes son los que llevan el peso de esta actividad. Entonces, ahora la oportunidad al doctor Luis A. González a que haga su exposición a este grupo de jóvenes de Carolina, Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. Ah, perfecto.
Bueno, pues yo quisiera hacer una exposición bastante amplia y específica al mismo tiempo sobre lo que es la violencia, especialmente en contra de la mujer. Por muchas razones, tenemos muchas razones por qué estar pendiente a lo que pasa con la violencia antes, durante y después en la historia. Porque muchos de nuestros derechos, especialmente las mujeres que tienen derechos ahora, piensan que eso ha sido así toda la vida. Y no es correcto. Durante la historia de la humanidad, la mujer ha sido altamente vituperada, ha sido relegada, ha sido maltratada, y el peligro de eso en la mayoría de las ocasiones es que lo hemos dado ya por correcto, porque es parte de nuestra institución y parte de nuestra cultura. Por dar ejemplos bien sencillos, en el siglo XIX, y eso fue hace solamente 100 y pico de años atrás, no más de 200 años atrás, la mayoría de las mujeres alrededor del planeta no tenían derecho a heredar nada de lo que hubiesen logrado en su vida junto a su esposo. Me explico. Si eras casada y ambos empezaban un negocio, el negocio prosperaba, la mujer enviudaba, como era muy común en el siglo XIX, quien iba a heredar todas las propiedades y el dinero era o su hijo mayor, y de no tener herencia de varón, quien iba a heredar era o su suegro o su cuñado. No había manera de que ella pudiera heredar, y en muchos países inclusive el Estado se quedaba con esas propiedades. ¿Por qué nosotros celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer? Pues mire, muy sencillo. Porque murieron más de 120 mujeres que fueron asesinadas, ahora lo entendemos, asesinadas en una fábrica en Chicago porque simplemente estaban protestando, porque querían unas mejores condiciones de trabajo. ¿Y qué hizo el patrono? Simplemente decidió encerrarlas allá adentro y pegarle fuego a la fábrica. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Prácticamente ninguna. Porque eran mujeres y no tenían derechos. Así que ya vamos viendo cómo la violencia se iba simplemente demostrando a través de la historia. Miren, las mujeres llegaron a votar en este país simplemente fue en el siglo XX, a principios del siglo XX. Con la enmienda número 19 que pasa el Congreso de los Estados Unidos, que le da el derecho al voto a la mujer tanto en los estados como en los territorios. Eso fue en 1919, hasta hace poco. Y ustedes quisieran saber cuáles fueron uno de los argumentos más fuertes en los debates para darle el derecho al voto a la mujer. Muy sencillo. En los Estados Unidos había una inmigración muy grande de hombres de Europa, irlandeses, judíos y alemanes. ¿Qué sucedía con esto? Es que la mayoría de los americanos sentían que estas personas no pertenecían a lo que es la cultura americana, porque tenían otros idiomas y otras religiones. Por lo tanto, la manera de poder combatir eso era dándole el derecho al voto a la mujer, porque entonces en mi casa, en vez de tener un voto, voy a tener 2 votos. Porque la mujer siempre va a terminar votando como el hombre le diga. Por lo tanto, es una manera más fácil de poder lograr lo que queremos, porque no porque ellas tengan la capacidad de poder elegir a los votantes o elegir a las personas que los van a representar, simplemente es porque van a seguir las instrucciones del hombre de la casa. ¿Sí? Y eso es un argumento que se esparció por casi todo el mundo para poder darle el voto a la mujer, el derecho al voto. Quizás ustedes no lo saben, muchas personas no lo saben, pero simplemente hasta 1989 en Puerto Rico, en los Estados Unidos y todavía en muchos países de Latinoamérica, violar a tu esposa era legal. Sí, escuchó bien. Yo tengo el derecho como hombre de exigirle a mi esposa que parte de sus deberes
es satisfacerme a mí sexualmente. No me interesa si ella tiene deseos o no, o si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer. Ese es su deber. Fue hasta 1989 que eso se deroga y se entiende que sí, que la mujer tiene derecho a decidir si quiere tener relaciones sexuales o no en la intimidad de su hogar, y puede acusar entonces ahora al hombre de violarla, porque antes no era una violación, antes solamente era un deber. Y estamos hablando solamente de 1989. La mayoría de sus padres ya habían nacido para ese tiempo. Es hasta el siglo XXI que en Puerto Rico empieza la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. O sea, llevan menos 21 o 22 años de existencia, que es donde está velando por los derechos de la mujer. Pero mire qué cosa, todavía hay mucho por recorrer, muchísimo por recorrer. Porque cuando la violencia se institucionaliza y se culturaliza, entonces todos nos hacemos de la vista larga y no nos damos cuenta de lo que pasa. En el día de hoy todavía hay 2.000 kits de violación que no se han resuelto. Eso quiere decir que han habido 2.000 mujeres que han sido violadas en Puerto Rico por más de 30 años. No se sabe quién las violó. Entonces es cuando debemos empezar a entender que hay sí, existe sí, institucionalmente y culturalmente una violencia contra la mujer. Pero no nos vamos muy lejos. Hoy, 17 de marzo de 2022, hay 41 violaciones reportadas en Puerto Rico. Quiere decir que 12 mujeres están siendo violadas mensualmente en Puerto Rico. ¿Y a alguien le interesa? ¿Usted ha visto eso en primera plana o en las noticias? ¿Usted se siente segura como mujer cuando sale a la calle y sabe que usted puede ser violada y que la evidencia para encauzar a esa persona no está presente o nadie le va a hacer caso? Por lo tanto, ¿cómo podemos definir esto? Lo podemos definir quizás como machismo, pero ¿qué es el machismo? El machismo es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Entonces, cuando hay una superioridad entre una clase y otra, una debe de quedarse callada y la otra es la que exige cómo es que van a hacer las cosas. Pero quiero hacer varias aclaraciones. Y una de las aclaraciones que quiero hacer es, cuando hablemos de la música, es que yo no vengo a censurar a nadie aquí. Yo no creo en la censura, bajo ninguna circunstancia. Ni en la música, ni en el arte, ni en el teatro, de ninguna manera, ni en la prensa, de ninguna manera. Censurar no es correcto. Todos tenemos derecho a expresarnos. Todos tenemos derecho a expresarnos. No importa cómo usted lo haga. Y las canciones toda la vida han sido románticas. Y podemos decir que la música es la expresión más pura del ser humano. Es donde expresamos realmente lo que sentimos y cómo lo sentimos. No solo en el amor, pueden ser en todas las facetas del ser humano. Lo vamos a expresar a través de la música. Y para hablar de esto, pues mire, podríamos empezar hablando de la borinqueña. La primera expresión nacional puertorriqueña de música, la primera borinqueña, esa canción, una canción sumamente romántica, que después se cambió porque era muy popular y era muy famosa, se cambió a un himno nacional. Es correcto, pero sí. Y vamos a ver las expresiones románticas en todas y cada una de las canciones. Hay unas que son muy directas y hay otras que no son tan directas. Yo me acuerdo en los años 90, cuando todos nos rompíamos la cabeza tratando de entender qué quiere decir Juan Luis Guerra, cuando decía, quiero meter mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, o pasar la noche entera mojado en ti. Es una expresión romántica y usted la puede tomar como usted desee, ¿verdad? ¿Podría ser sexual? Por supuesto que puede ser sexual. Por supuesto. Eso es algo que usted lo va a determinar. Ahora bien,
Pero el machismo en la música ha existido siempre. Esto no es algo que estamos hablando del día de hoy. No. La música tropical siempre ha sido machista. ¿Pero es la única? No. Por dar ejemplo, Guns N' Roses, una de las bandas más famosas de rock de los años 80, tiene varias canciones que hablan sobre la propiedad. Sobre que eres mi propiedad y va a hacer lo que yo te diga. The Police, probablemente la banda británica, la segunda banda británica más famosa de todos los tiempos. Jimi Hendrix, que es, en mi opinión, es el guitarrista más virtuoso en la historia del rock moderno. Habla también en sus canciones sobre eso. Pero mire qué cosa, la banda más famosa del mundo, si algunos de ustedes saben, es The Beatles. Y tiene una canción que se llama Run for Your Life. Y en esa canción cito y traduzco: corre por tu vida, pequeña niña. Si te atrapo con otro hombre, será el fin. Y prefiero verte muerta que con otro hombre. Estamos hablando de la banda que cambió la música para siempre en el planeta. Así que ya podemos ver la cumbia, ni hablar. Mala Mujer, de la Sonora Matancero, habla de cómo te voy a matar. Y mátala porque es una mala mujer. Pero ahora bien, vamos entonces a Puerto Rico. Vamos a hablar de lo que nos compete, de lo que es más cercano a nosotros. ¿Y cuál es el género más escuchado en la isla? El reggaetón. ¿Correcto? Pues miren, el reggaetón es un género que nace realmente a finales de los 80 con el rap, continúa en el 90 con lo que se llama el underground, y básicamente al principio del milenio es que se va desarrollando como tal. Pero desde un principio, y yo fui parte de ese principio como joven, escuchaba las canciones, las bailaba también, cuando tenía su edad, y fuimos escuchando cómo fue evolucionando. Y para la mayoría de nosotros, esa música que era underground, nosotros sabíamos de muchas maneras que no estaba muy correcto lo que se decía. Y no nos atrevíamos a hablar sobre eso en público, porque era una forma de expresión de rebeldía nuestra, de mucha rebeldía. Y lo expresábamos de esa manera. Y la música siempre ha sido y será siempre una manera de expresión de rebeldía. Pero ahora esa rebeldía se está reflejando de una manera mucho más directa hacia la mujer. Y le voy a poner varios ejemplos. Yo sé que todos ustedes han escuchado la canción de La Jipeta. Una de las canciones más famosas que ahora mismo tiene el reggaetón. Tiene sobre 300 millones de streams en plataformas como Spotify y en YouTube. O sea, 300 millones de veces ha sido escuchada esa canción. No solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y solamente analice aparte bien sencilla de la canción. Imagínese usted que usted está en la parte posterior, en la parte de atrás de una jipeta. Su madre anda en el lado derecho con su novio en el lado izquierdo. Y recibe la llamada de una persona, y cuando recibe la llamada de otro hombre, su novio, el novio de su mamá, le dice por teléfono que primero que está bajo los efectos de la droga. Y estoy muy contento porque estoy bajo el efecto de la droga, número 1. Número 2, ando con una mujer aquí a mi lado, que lo único que me interesa es que tiene sus pechos muy grandes y que lo único que ella quiere es que tengamos relaciones sexuales. Y entonces uno dice, caramba, realmente yo quisiera que este señor que está montado en esa jipeta hable así de mi mamá, o de mi hermana, o de una amiga muy querida, y se lo exprese así a todo el mundo. Son cosas que tenemos que empezar a analizar. Si realmente, o ustedes como mujer, realmente están dispuestas a escuchar a un hombre que hable con otro hombre por teléfono y le hable de usted de esa manera. Porque algo que usted tiene que mirar en estas canciones
es que esta canción, la inmensa mayoría de ellas, están escritas de hombres para hombres. Es un cuento de este hombre que le cuenta a otro hombre cómo yo me siento y cómo es esa mujer, en la mayoría. Otra de las canciones más famosas es Zafaera. Por cierto, ahora mismo estuvo en un pleito judicial por falta de originalidad, es decir, plagio. Quiere decir que los autores de la canción no tuvieron la suficiente originalidad como para crear algo nuevo y sin permiso de otra persona obtuvieron parte de la música y la producen en ellos. Pero básicamente eso no es lo importante. Lo importante es cómo ellos hablan y se refieren a esta joven y cómo se refieren a que esta joven simplemente lo que vino aquí ella es para tener relaciones sexuales conmigo. Pero no porque yo le interese, no, es simplemente porque es algún tipo de enfermedad mental que tiene, o simplemente porque, según la canción, pues, no vale mucho. Pero la peor parte quizá no es esa, la peor parte es cuando habla y le dice a ella que tú que tienes novio, no tengas ningún problema. Primero, no te enamores de mí, que esto es simplemente para tener relaciones sexuales. No te enamores de mí. Número 2, no te enamores de mí porque tienes novio. Y si tu novio no es suficientemente bueno en la cama, no te preocupes que yo te arreglo. Pero no me vuelvas a llamar. Y ese es el tipo de relación que nosotros queremos tener. O realmente es el tipo de relación ustedes como mujeres desean tener con otros hombres. Porque les soy sincero. Entonces, ¿para qué tenemos leyes de hostigamiento sexual? Si un hombre puede tranquilamente referirse a usted de esa manera y referirse de manera vulgar de esa manera. Otra de las canciones es la de Cuatro Babies, que también habla sobre lo mismo, de Maluma, y habla como la mujer simplemente su única visión en la vida es tener sexo. Y ya. Y para lo único que las quiere es para eso, tener sexo con ella. Sí, habiendo dicho esto, uno dice, caramba, pero todos los reggaetoneros piensan de esa manera. Pues miren, hay algo que es bien curioso y me chocó muchísimo enterarme, es que hay muchos artistas de estos reggaetoneros que ellos mismos entienden que su música es ofensiva. Entonces, si ellos entienden, pero el público no entiende que es ofensiva y las mujeres que la escuchan no la entienden, entonces es cuando viene el gran problema. Por ejemplo, Cardi B es una de las intérpretes que dice, mis canciones, mis hijos y mis hijas no las van a escuchar. Chelo Shack ha dicho lo mismo, el Alfa, Brian Myers, que ustedes han escuchado sus canciones, sumamente fuertes. Él mismo ha dicho, mis hijos no escuchan esas canciones. Yo no quiero que ellos crezcan escuchando este tipo de cosas porque no es correcto. Entonces, el público en general, y desgraciadamente ustedes la mayoría puede tener más de 12 años, están expuestos a este tipo de canciones y hasta niños de 6, 7 años están expuestos a este tipo de canciones y crecen pensando que eso es correcto. Ahora bien, cada época deja su legado. Todas las épocas dejan su legado. Al principio de los 1900, en Harlem, en Nueva York, ya habían empezado a llegar puertorriqueños y la comunidad afroamericana había hecho un avance enorme en los derechos que tenían allá, y uno de los avances más grandes fue la cultura con el renacimiento de Harlem, como se llama Harlem Renaissance. Cambiaron el mundo para siempre, todo. La música que ustedes escuchan hoy, música popular, los instrumentos que ustedes tocan, hoy en día se los debemos a ellos. Eso es su gran legado. Los Beatles, a pesar de que tenían esas canciones, la mayoría de ellos dejaron un legado enorme de cómo se trataba ahora la política exterior. Tenían
algo por qué luchar. La nueva ola en Puerto Rico, la música de protesta, también tuvo mucho que dejó un legado. Cada época deja su legado. Ahora la pregunta a ustedes que son músicos, ¿cuál va a ser el suyo? Esa es la pregunta. Ya sabemos cuál es el legado que está dejando Bad Bunny y todos ellos. No los quiero censurar, tienen todo su derecho, pero ya sabemos cuál es su legado. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse como músicos, ¿cuál va a ser el suyo? Eso es todo, muchas gracias por escucharme. Gracias, gracias. Con la pregunta que terminó el doctor en su exposición, una pregunta que, como dice ella, más que una pregunta es un reto. Y quiero que esa pregunta se quede, mire, grabada en su mente y en su corazón. ¿Cuál será mi legado como músico? ¿Cuál será mi legado como cantante? Más, ¿cuál será mi legado como ciudadano? Ahí podemos buscar todos esos legados que en este momento pueden ser parte de un reto grande de esto que llamamos vivir en sociedad. Así que una exposición amplia, se podrían discutir muchísimas cosas interesantes que el doctor González nos ha traído, pero fíjense que les comentó lo mismo que habíamos hablado en la introducción, que el tema de la música, de los temas sexuales en la música, de violencia contra la mujer, no es de ahora, pero está en las manos de cada sociedad, de los que viven en cada tiempo, de manejar entonces esas proyecciones musicales que se están dando. Otra cosa que comparto con el doctor González, y se lo dije al principio, aquí no estamos para censurar a nadie. Aquí solamente estamos intercambiando unas impresiones. La música es una manera de expresarnos, de transmitir sentimientos, de transmitir lo que vemos. Pero el reto ya está escrito, y está escrito en piedra, aunque sea en la loseta, pero está escrito. Así que gracias al doctor González, quien nos representa a todos los educadores allá. Gracias a usted por invitarme. Y sé que el trabajo que usted debe estar haciendo debe ser un trabajo meritorio, y qué bueno que los puertorriqueños tengan la oportunidad de ir a otros sitios y demostrar lo bueno que son, porque nosotros podemos hablar de lo negativo y lo malo de lo que puede ser un puertorriqueño. Y ese es otro tema de otro conversatorio. Si me permite un momento, es una anécdota jocosa que quiero decir. Cuando estoy en mis clases en la universidad, en muchas ocasiones, al principio del semestre me preguntan, ¿usted es puertorriqueño? Sí, soy puertorriqueño. ¿Y usted conoce a...? Y me dicen el nombre de algún reggaetonero. Y yo a veces tengo que decir, sí, lo conozco, sé quién es, y pido perdón a nombre del pueblo de Puerto Rico por eso. Debe ser interesante eso. Bueno, pues ahora vamos a ver, y me gustaría entonces, como estamos conversando. Gracias, Alexander. ¿Cuál es tu pregunta? Es una pregunta, pero bueno, sí, quiero saber qué opinan sobre lo de feminismo y las marchas, porque, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero siempre he tenido como esa diferencia con el hecho de la generalización, de que como que generalicen el hecho de que todos los hombres hagan las violaciones y como que culpen a todos los hombres. Eso es lo que me diferencia, y es con lo que no estoy de acuerdo, con la generalización. Excelente, usted se ha ganado 10 chocolates, compañero, un aplauso para él, que vamos a darle la oportunidad
Si me permiten, me gustaría contestar la pregunta de Ángel. Ángel, ¿qué se llama? ¿Sí? Bueno, el otro. ¿Perdón? Alexander. No, del negro, el vestido que estaba vestido de negro. Sí, que hizo la pregunta, hizo su pregunta, básicamente fue sobre lo que es el movimiento feminista, las marchas y cómo se generaliza al hombre como violador en esos discursos, ¿correcto? Sí. Ok, mira. Te voy a dar un pequeño, como decimos en castellano, un pequeño briefing de lo que es el movimiento feminista en el mundo. El movimiento feminista realmente, si lo podemos decir, comienza a mediados del siglo XX. Pero es un movimiento que viene a traer muchas cosas que faltaban después de ese mundo de 19 de la Constitución de los Estados Unidos y el derecho al voto a la mujer, que viene a traer muchas cosas que faltaban. Y hay otra enmienda que nos podríamos tratar de quedar ahí varados mucho tiempo hablando sobre cómo darle más derechos a las mujeres, una enmienda constitucional. Pero bueno, trayendo, ya explicando básicamente la relación sobre el feminismo, dónde está el feminismo, te explico que es cuando estas marchas comienzan grandes, ya para el 2015, 2016, en Latinoamérica, donde las mujeres empiezan a expresarse, es porque en muchos de estos países, al igual que en Europa, el machismo es institucionalizado. Es decir, la cultura y el gobierno son los que promueven este tipo de conducta. Ejemplo básico, que pasó también en Puerto Rico. Una mujer fue atropellada a las 2 de la mañana en la carretera, y todo el mundo, después que la atropellaron, ella muere, y la pregunta de todo el mundo era simplemente ¿qué hacía ella a las 2 de la mañana? O sea, como si ella no tuviese el derecho a estar a las 2 de la mañana donde ella quisiera. Si hubiese sido un hombre el que hubiesen atropellado, nadie hubiese hecho esa pregunta. O sea, y esa pregunta conlleva otra respuesta. Es como que, ¿quién te manda? O casi como decir, te lo mereces. Porque si hubieses estado en tu casa a las 3 de la mañana, eso no te hubiera pasado. Porque eres mujer. Entonces, cuando me trae el asunto de que en muchos de estos casos se generaliza al hombre como violador, no es necesariamente que todos los hombres somos violadores o somos potencialmente violadores o somos potencialmente podemos atacar mujeres. Lo que el mensaje trata de llevar en el feminismo es que nosotros los hombres criados por mujeres tendemos a pensar que la conducta machista es correcta. Como dije anteriormente, ¿por qué tienes que estar todas las 3 de la mañana? O sea, ¿por qué entonces yo no puedo pensar que la mujer tiene unos derechos simples y sencillos a vestirse como quiera? Mira, en la universidad, hasta hace casi 50 años atrás, los años 70, en la Universidad de Puerto Rico era prohibido que las mujeres andaran en pantalones. Pero voy más allá y miren cómo es la conciencia del machismo institucionalizado. Cuando yo me fui de Puerto Rico fue en el 2015. En el 2012 todavía, 2012, muchos de ustedes habían nacido ya, la mayoría habían nacido ya, era ilegal que las niñas en Puerto Rico utilizaban pantalones como uniforme en las escuelas. Entonces uno dice, hasta el 2015 todavía en muchas escuelas, las niñas, no sé si todavía es así, pero muchas niñas no pueden ir en pantalones porque ya se refleja de que la falda es para la mujer y el pantalón es para el hombre. Entonces vamos llevando una conducta nosotros institucionalizada y cultural de que la mujer tiene que comportarse como le decimos que se comporte y que es correcto para la mujer comportarse y vestirse de esa manera. Si una mujer, y veo a una de las estudiantes que tiene un uniforme de falda, desconozco si en la escuela de ella le permiten ir en pantalones,
Eso sería una pregunta que me gustaría que me contestara. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Sabe? Institucionalmente hablando. O sea, realmente nosotros, los hombres que dominamos las esferas de poder en el planeta, ¿realmente estamos dando a las mujeres los derechos que necesitan o estamos violando de alguna manera sus derechos? Creo que contesté tu pregunta, ¿no? Estamos, Luis. Doctor, verdaderamente, lo que yo creo que ha sido lo más importante es que no podemos caer en la generalización. Toda generalización es mala en todos los aspectos. Correcto. En esta lucha que se está haciendo. Y en resumen, lo que estamos tratando es hacer visible algo que se supone que debería ser normal, pero no es normal. Es el derecho a la mujer, porque históricamente, cuando ustedes entran un poquito más en los estudios sobre historia, cuando nosotros inclusive empezamos a estudiar en parte en la literatura, hasta en la literatura se ve cómo a través del tiempo en el Caribe y en Latinoamérica que predominaban escribiendo eran los varones. Y ellos podían escribir de sexualidad, de erotismo, de todo, pero las mujeres no, ni escribían, y mucho menos sobre esos temas. O sea, y yo te reconozco por esa preocupación que tienen, porque puede darse de que muchas veces nos preocupemos de que estamos generalizando el comportamiento de todos los hombres. Y gracias a Dios, hay hombres que llevan el hombre como Dios manda y respetan a la mujer. Lo que queremos es que culturalmente haya más hombres que sean capaces de respetar a una mujer. Gracias. Quería añadir algo adicional a todo esto, y es que yo me considero ahora mismo un machista en rehabilitación, porque todos hemos sido machistas. Los hombres nos criaron machistas, nos criaron pensando que yo tengo que llegar a la casa y que la comida tiene que estar hecha por mi mujer, ¿sabe? Y que tengo que llegar a la casa y que los platos los tiene que fregar ella. Y que yo aportar a la crianza de los hijos no es importante porque ella es la que debe de aportar más a la crianza. Todo eso que tenemos por contado, que esos valores, que son valores que ya nos hemos dado cuenta que no son correctos, es lo que debemos de ir modificando poco a poco. Todavía me falta mucho por aprender, todavía. Por eso me considero machista en rehabilitación, porque he ido entendiendo poco a poco de cómo la violencia contra la mujer puede ser tan sencilla, como por ejemplo, un ejemplo tan sencillo podría ser una mirada. Simple. Puede ser violencia contra la mujer. ¿Por qué una mirada puede ser violencia contra la mujer? Eso te lo puede explicar ella mejor que yo. Una mujer te puede explicar qué tan incómoda se puede sentir la primera vez con tu mirada, y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Los hombres no podemos comprender ni entenderlo. No, porque si una mujer nos mira de alguna manera erótica o romántica, no nos pasa nada. No nos sentimos de ninguna manera. Y si nos mira la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no nos pasa nada. Pero las mujeres sí. Las mujeres sí. Ya empiezan a sentir incomodidad, comentarios, un simple comentario. Lo que para nosotros puede ser un simple piropo, para la mujer puede ser una agresión. Por eso esto de la música es tan importante. Porque lo que puede aparentar un simple piropo en la canción, en la vida real, cuando hablamos así a otra mujer o a nuestra compañera, puede ser violento. Puede sentirse agredida de muchas maneras, simplemente con escuchar
lo que usted acaba de repetir por la canción. Así que yo creo que eso es algo que debemos de enfatizar nosotros como sociedad en cuanto a todo esto, de cómo nosotros debemos de ir pasando la página y evolucionando hacia una igualdad verdadera. Porque la ley puede decir una cosa, pero vuelvo y repito, todavía hay 2.000 kits de violaciones que no se han resuelto. La ley puede decir que la violencia contra la mujer es ilegal. La ley puede decir que las violaciones son ilegales. Pero si el Estado no hace algo para procesar a esa persona, entonces estamos siendo violentos en contra de ella. Ahora quizás ustedes, niñas, no sabían lo que estaba pasando, pero ahora que lo saben, quizás no se puedan sentir tan seguras. Quizás no. Quizás denunciar ante las autoridades que han sido violadas por algún hombre, ustedes puedan decir, caramba, ¿y qué voy a sacar con todo esto? ¿Qué voy a sacar con todo esto? ¿Qué voy a resolver? Si al fin y al cabo nada va a pasar. Entonces es cuando tenemos que entender que el machismo y la violencia realmente es institucionalizada y viene desde el Estado y a través de nosotros cuando juzgamos a las mujeres de muchas maneras. Gracias, doctor González. Y antes de cerrar, ¿algún comentario que quieran compartir, alguna idea, alguna pregunta? Me parece que ustedes han sido sumamente afortunados en la tarde de hoy. Hemos compartido con dos profesionales quienes han tomado de su tiempo y han querido compartir con ustedes esa inquietud que todos tenemos en relación, primero, a los actos violentos, a la violencia, a cómo vivimos en una sociedad violenta y cómo muchas veces a través de la música, a través del cine, a través de la misma televisión, nosotros seguimos promoviendo lo mismo que criticamos. Lo criticamos y lo promovemos. Aquí tenemos que hacernos rolo o pasarnos plancha, porque ya no se pasan blower. Aquí tenemos que asumir posturas y ustedes jóvenes, que son el recurso más grande que tiene esta hermosa isla de Puerto Rico, tienen que empezar a reflexionar en torno a estos temas y a las posturas que ustedes van a asumir cuando sean profesionales y cuando sean padres de familia. Le agradecemos a Isabel, de aquí de Carolina, Puerto Rico, cerquita, un aplauso para ella. Gracias por su tiempo. Nuestro agradecimiento al doctor Luis González, que está por allá lejos. Gracias. Un placer realmente. Gracias. Está llevando esa banderita bonita por allá. Siempre. Sí, siempre demostrando que hay puertorriqueños de corazón que donde quiera que van, dan lo mejor de nosotros. Así que fuerte el aplauso para todos ustedes. Y damos por terminado este primero, yo creo que va a ser el primero de unos cuantos conversatorios que podemos seguir. Así que, linda tarde para ustedes. Linda tarde. Gracias. Hasta pronto.